La Nouvelle Vague, Mujer y Rebeldía, por Mariana Posada y Giancarlo Franco. La Nouvelle Vague fue un movimiento artístico que surgió en Francia a mediados del siglo XX, el cual pretendía romper con la manera convencional que había en aquel entonces de hacer cine. Este movimiento cambió por completo la forma de hacer cine que existía hasta el momento, llegando a ser uno de los movimientos cinematográficos más influyentes en la historia del séptimo arte. Los integrantes de esta revolución artística denunciaban el deterioro que percibían en el cine convencional que se estaba llevando a cabo en la década de los 50. Entendían que el cine debía ser más consciente de su propia naturaleza, y que este no podía ser un medio superfluo, que no tuviera nada que decir al espectador. Las principales características de este movimiento fueron la búsqueda artística de la realidad humana y la exposición totalmente sincera de la vida, valiéndose de estéticas y visiones que no habían sido exploradas previamente. La Nouvelle Vague se caracterizó por la búsqueda continua de formas diferentes de plasmar y narrar las historias en la pantalla. Por esta razón, los directores recurrían a diferentes elementos, tanto pictóricos como musicales y estéticos, para enriquecer sus historias. Continuamente hacen referencias al arte, incluyéndolo como parte fundamental y usándolo de forma que éste se mimetizara con las historias. Con el uso de este elemento visual, también vino la inclusión de la mujer como musa y como femme fatale. Estas mujeres, que en un pasado tendrían un rol secundario totalmente ligado al de sus contrapartes masculinas, comenzaron a ser figuras de rebeldía y empoderamiento, que continuamente dejan decisiones y no se dejan manipular de los hombres. La libertad que ellas representan nunca se había visto antes en el cine. Desde tiempos inmemorables, la sociedad patriarcal en la que vivimos ha concebido a la mujer como objeto, como algo netamente estético, como sujeto provocativo para el hombre, en donde la hipersexualización ha tenido un papel fundamental. La mujer tiene valor si es sexualmente deseable, si no, desaparece. La cosificación es entendida como el hecho de considerar y tratar a una persona como si fuera una cosa, invisibilizando el resto de sus capacidades como individuo. La persona dominante brinda un rol utilitario y sumiso, ejerciendo un poder sobre la persona subordinada, anulando su propia individualidad y libertad de acción y pensamiento, llevándola a ser y verse de cierta manera que se encuentra condicionada por la imagen impuesta por el hombre. La mujer se ha convertido en un objeto decorativo que se puede cambiar e incluso desechar si no cumple con lo esperado. Être femme, c'est être l'unique, la désirée, la présente, la mystérieuse, avec folie et détails assortis. À condition d'être sortie du lot. Car les femmes, soi-disant, on est toutes les mêmes. Emmerdeuses, futiles, bavardes, connasses, salopes, etc. En todas las películas podemos encontrar algún tipo de maltrato hacia la mujer, bien sea físico, psicológico o verbal, en donde el hombre ratificaba su posición de poder y la propiedad en la que habían convertido a la mujer. Los directores de la Nouvelle Vague buscaban narrativas cotidianas, por lo que este tipo de escenas, en donde se comete algún tipo de violencia, no son más que un espejo de la realidad en la que vivían las mujeres a finales de los años 60. Je ne supporte plus d'être aimée par des misogynes. Un elemento fundamental en las películas de la Nouvelle Vague son los espejos. Estos se entienden como una fragmentación o ruptura del personaje que conlleva una reconstrucción de su identidad. Usualmente, los personajes femeninos mostraban una catarsis enfrente de los espejos que hacía que cambiara todo el rumbo de la historia. En la película, al final de La escapada, de Jean-Luc Godard, podemos ver que Patricia logró romper los patrones de sumisión al emanciparse de Michelle
quien utiliza su último aliento para decirle asquerosa. No obstante, esto fue difícil para Patricia, porque hay una circularidad, insistencia en buscar las mismas circunstancias, patrones, lo que habla. C'est vraiment dégueulasse. Aunque las historias fueron escritas en su mayoría por hombres, podemos ver que en estas no se exalta el machismo. A pesar de que es recurrente que las mujeres de las historias siempre buscaban perjudicar o estaban totalmente ligadas al protagonista, las mujeres retratadas en todas las historias son empoderadas y libres en todos los sentidos posibles. No buscaban la aprobación de ningún hombre y tampoco querían ser encasilladas en los roles típicos que siempre habían cumplido. En la mayoría de películas, las mujeres tienen el poder sobre sus propios destinos y de una u otra forma logran desligarse y separarse de los protagonistas. La visión de los directores acerca del feminismo podía no llegar a ser explícita en sus historias, sin embargo, fue un elemento recurrente, el cual usaban para visibilizar las violencias e injusticias sufridas por las mujeres. Esto no significa que el mérito sea de ellos, ya que lo único que hicieron fue llevar a la gran pantalla un gran movimiento por el que habían estado trabajando mujeres valientes a lo largo de la historia. Mencionar que este tipo de cine se cataloga como clásico es porque actualmente se sigue percibiendo muy propio, además que este sigue retratando elementos de nuestra vida cotidiana. Todavía tiene impacto porque trata problemáticas que en la actualidad perduran. Si bien las mujeres se han visto históricamente oprimidas, en la Nouvelle Vague podemos apreciar tintes de rebeldía y contraposición sobre la sociedad hegemónica y patriarcal. Messieurs les pères, les maris, les amants, les patrons, les mecs et les copains. Nous les femmes, on a pris en main notre évolution. Et si vous avez encore besoin de femmes et d'amour, C'est vous qui allez être obligé de changer vos habitudes et quelques-uns de vos goûts. Je suis une femme. Il faut réinventer la femme. Alors, il faut réinventer l'amour. D'accord.